Ya estamos grabando. Bien. En la sesión de hoy les voy a poner un ejemplo de MATLAB donde se pueda visualizar esta forma de desarrollar algoritmos utilizando el esquema de Machine Learning. ¿Ok? Claro, el ejemplo que voy a poner es muy sencillo, pero esa sencillez nos va a ayudar a identificar cómo desarrollar este tipo de algoritmos. ¿Ok? Bien. La situación es muy sencilla. En este problema, yo voy a tener un sistema, un motorcito. ¿Ok? Entonces, por aquí tengo un motor que funciona bien y por acá tiene un motor que está vibrando mucho, tiene una falla. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, voy a sacar muestras de ambos motores para poder desarrollar un algoritmo que lo entrene y este algoritmo pueda detectarme cuando el motorcito está fallando y cuando no. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, basado en esta premisa, fíjense bien, voy a comentar todo esto. Yo grabé 35 señales. ¿Ok? Si corro aquí, se voy a poder ver la gráfica de estas 35 señales. Aquí está la gráfica. Las señales en rojo es una señal de un acelerómetro que yo coloqué en el motor y se ve cómo pues es su funcionamiento natural, ¿ok? Cuando él está funcionando. La señal en azul es el mismo sensor, el mismo acelerómetro, pero colocado en un motor que está generando una falla, ¿ok? Entonces yo obtengo 35 señales así, ¿ok? Esta es mi señal original, ¿verdad? Y bueno, en reconocimiento de patrones, bueno, mejor dicho, en Machine Learning, habíamos dicho que teníamos que desarrollar una serie de algoritmos bajo una metodología. Pero, ¿cómo es esa metodología? Bien, primero vamos a recordar un poquito la definición de Machine Learning. ¿Cuál era la definición? ¿Cómo definíamos Machine Learning? Es inteligencia artificial que permite a una computadora aprender de los datos. ¿Y qué significa eso para ustedes? De acuerdo a lo que vimos ahí en clase. De acuerdo a lo visto en clase, ¿eso qué significa, chavos? Pues así como lo había comentado usted, que a diferencia de, en vez de darle instrucciones a la computadora para que realice tareas, ahora le damos datos y aprende a través de los datos, este, pues sí, a clasificar lo que tiene que hacer. Ok. Y para eso necesitamos una metodología que se basa en hacer una transformación de la señal para encontrar el patrón y luego los resultados meterlos a un clasificador. ¿Ok? Esa transformación tenía dos etapas. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas etapas? Era el El preprocesamiento procesamiento. y la selección de características, ¿verdad? Entonces, el preprocesamiento, pues son técnicas para tratar de reducir el ruido o tratar de mejorar la señal o adecuarla para poder hacer el análisis de la información que me lleva a encontrar el patrón. ¿De acuerdo?
Basado en esto, yo voy a tomar como etapa de preprocesamiento un filtro, ¿ok? Entonces lo primero que voy a hacer es aquí, filtrar para mejorar la señal. Entonces aquí aplico un filtro Butterworth de cuarto orden con frecuencia de corte a 0.3 de lo que sería la frecuencia máxima de la señal. Lo aplicamos a las 35 señales y obtengo ese y vamos a graficar, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo mi señal original y mi señal filtrada, entonces ya pude eliminar el ruido que teníamos. Entonces, enseguida paso por la fase de selección de características, ¿ok? Aquí, ¿se acuerdan qué era la selección de características? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué me pueden decir acerca de esta etapa? Pues es una etapa que la hace el desarrollador, no tanto ¿Ok? que en el caso de Machine Learning pues la lleva a cabo el desarrollador y es para determinar pues los elementos característicos de la señal que son relevantes para el clasificador. Así es para determinar las propiedades que contienen, las propiedades contenidas en la información que me dan el patrón relevante que estoy buscando. En este caso, casi siempre la selección de características conlleva a una reducción dimensional de lo que viene siendo la señal. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, con la pura señal que ustedes ven aquí, ¿cuáles son las características que definen una clase y otra? Por ustedes, ¿cuáles serían esas dos características? Puede ser la amplitud. Ok, la amplitud. Bien, ¿y esa amplitud cómo la podemos describir? De una manera más, de tal manera que el algoritmo no fuera a cometer algún error. Pues sacando como una especie de promediado, ¿verdad? De la señal en ciertas porciones, ¿ok? Entonces, aquí yo seleccioné como características después de hacer un análisis dos parámetros. ¿Cuáles son? El valor máximo de la señal filtrada y el promedio de la señal filtrada. El valor máximo me dice precisamente la amplitud. Y el promedio es una representación de la amplitud en toda la porción de la señal, ¿ok? Yo hice un análisis de características, de propiedades que tiene la información y llegué a que esta combinación es la mejor combinación. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estoy haciendo un vector X que contiene ¿cuántas características? ¿Cuántas características tenemos aquí? 2. 2, ¿verdad? Entonces, va a ser la característica X1 y la característica X2, donde X1 corresponde a la media, ¿ok? Y X2 corresponde al valor máximo, ¿ok? Entonces, aquí con este scatter voy a hacer mi gráfica y obtengo esto de aquí. Entonces aquí en este eje es X1 y en este eje tenemos X2, ¿ok? Bien, hasta aquí ya tenemos nuestra proyección de las características de mis señales. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tengo lo que es la adquisición de mis datos, el preprocesamiento y la selección de características. Entonces aquí ya logré encontrar lo que viene siendo mi,
mi vector de características o mi patrón X. ¿Qué es lo que sigue? Clasificar la señal. Así es, sigue la clasificación de la señal, sigue el desarrollo del clasificador. En este caso, yo voy a utilizar un clasificador de tipo supervisado. Este clasificador se llama Support Vector Machine y con SVM Train lo voy a entrenar. Voy a meter a mi clasificador X y luego aparte voy a meter W. W, de hecho, viene siendo mi salida deseada. ¿Ok? Si lo vemos, yo aquí tengo la suficiente información como para poder sacar como para hacer un entrenamiento supervisado. ¿Cómo lo vemos? Pues lo vemos aquí y acá. Yo en este set sabía que esta señal de color azul era de un motor que fallaba y esta señal de color rojo era de un motor que no fallaba. Entonces, yo ya tenía esta información y generé un vector que de hecho se cargó aquí con training. Cargué training y luego aquí en W puse una clase que viene siendo donde están mis categorías ya etiquetadas. O sea, aquí ya tengo valores de unos y ceros para indicar a qué clase pertenece cada señal. Entonces, con ese valor yo le digo, ok, si es 1 es porque, es porque la señal tiene falla. Si es 0 es porque la señal no tiene falla. Entonces, con este vector, ya puedo determinar ¿cómo se llama? Con este vector ya puedo determinar la clase de cada patrón. Entonces, aquí meto la señal de X y las clases, ¿ok? Y luego, enseguida, lo voy a probar, ¿ok? Entonces, aquí entreno. Esta es mi etapa de entrenamiento, ¿ok? Donde agarro estas señales de entrenamiento. Guardo los parámetros del clasificador que resulten del entrenamiento supervisado. Y con esta estructura que grabé, yo voy a ver si está clasificando adecuadamente o cómo clasificó. Si lo corro, ¿sí? Aquí tengo ya mis resultados. Esta es mi señal original. Esta es mi señal filtrada. Esta es la gráfica de mi vector de características. Y aquí está cómo está clasificando. ¿Se fijan? Y esto es a lo que llegamos. Aquí ya llegamos, ok, las señales, en X es la clase 0, las señales de acá es la clase 1, que son los que fallan. Entonces aquí estos son los vectores de características que están fallando y estos los que no. Y aquí ya desarrollé mi clasificador. Y el clasificador, si se fijan, se basa en entrenarse con base en los datos que yo le puse. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? No. Bien. Enseguida voy a probar mi clasificador supervisado. Miren, hagan de cuenta que en la carpeta donde yo tengo este ejercicio, tengo mi set de entrenamiento y mi set de prueba. Este set fue con el que entrené. Ahora voy a probar con mi set de prueba.
Este de aquí es la estructura que se generó con el entrenamiento supervisado. Antes no estaba, de hecho lo puedo quitar. Y vuelvo a correr mi algoritmo de entrenamiento y lo va a volver a generar. ¿Ok? Ahí lo generó. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esto me va a servir a mí para desarrollar el clasificador. Entonces, ahora, lo que voy a hacer aquí, fíjense bien, voy a cargar mi set de prueba. Y voy a hacer lo mismo. El algoritmo de prueba es lo mismo, excepto por una cosa. Si se fijan, aquí grafico, aquí hago el preprocesamiento, aquí hago la extracción de características. Y aquí pues es lo mismo, o sea, el algoritmo de entrenamiento y el de prueba son los mismos. Lo único que cambia es que en el de entrenamiento yo la parte del clasificador especifiqué cómo entrenarlo y aquí cómo usarlo. Entonces aquí grafico de la misma manera que en la ¿cómo se llama? Que en el entrenamiento. ¿Ok? Estas son las señales de entrenamiento. ¿Ok? Perdón, son las señales de prueba. Estas son las señales de prueba. Luego aquí hago el preprocesamiento para filtrarlas y las filtro de la misma manera. Ok, aquí ya están filtradas. Enseguida extraigo características de la misma forma. Ok. Y enseguida voy a clasificar. En este caso, si se fijan, en el caso de entrenamiento, pues saqué la función svmtrain y generé la información de svmstruct, que viene siendo la estructura que contiene ¿cómo se llama? La estructura que contiene al clasificador. En este caso, voy a cargar esta estructura que ya contiene el clasificador y voy a ir directamente a clasificar. Aquí nada más usé el de clasificar para ver cómo está funcionando mi clasificador. Entonces, ya al hacer esto, aquí en el de prueba, pues ya me está funcionando y me da este resultado. ¿Ok? Entonces, ya aquí, pues acabamos de probar mi clasificador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Ya que tengo esto, pues el siguiente paso, ¿ok? Pues ya nada más sería checar la cantidad de verdaderos positivos y verdaderos negativos que tengo. Pero, si viéramos el vector W, que el vector W es el que contiene las muestras, pues me va a decir que tengo un 100%. Este caso es muy sencillo. Entonces, F-Mission, Recall Precision, pues me van a salir en 1. Entonces aquí, ya que la curva clasificadora va a estar por aquí. ¿Ok? Y precisamente todos estos vectores de características corresponden al motor cuando está fallando y estos de acá corresponden a cuando el motor no está fallando. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No. Muy bien. Vamos ahora al caso del entrenamiento no supervisado. En este caso es lo mismo. Como tenemos nuestro algoritmo de entrenamiento y nuestro algoritmo de prueba. ¿Ok? En este caso, los pasos son los mismos. Aquí cargo mi set de entrenamiento, ¿ok? Aquí cargo mi vector de entrenamiento, pero nada más es para probar, no lo vamos a utilizar para entrenar. Aquí, graficamos la señal, luego filtramos, luego extraemos características. Voy a correrlo hasta ahí. Y pues vamos a tener la misma información. Aquí, tengo mi señal de entrenamiento, mi extracción de mi filtrado y mi selección de características.
En este caso, voy a utilizar un algoritmo de agrupamiento no supervisado que se llama FuzzySemInst. Aquí utilicé uno que se llama SuperVector Machine, y acá fue FuzzySemInst, y le voy a meter las características, y esto significa que lo quiero dividir en dos clases. Es una información que le tengo que alimentar. Entonces le digo, aplica el FuzzySemInst con el conjunto de datos X y con el, ¿cómo se llama? Y con dos grupos. Si le hubiera puesto aquí 3, me lo va a separar en 3. Entonces, ya todo esto es para lo siguiente. FuzzySemInst, luego lo vamos a ver, pues me da así como que el punto central de cada grupo dentro del espacio de características. Luego, a partir de ese punto central, yo saco la distancia de ese punto respecto a cada dato, de cada patrón, para encontrar la distancia mínima entre el patrón y el centro que se parece más. Y con esto yo elijo cuál es el centro o patrón. Al correrlo, obtengo lo siguiente. Obtengo esto. Bien, el set es el mismo, pero ya aquí me dio un poquito diferente. En el supervisado, estos dos me daban en rojo. Y debo decirles que esto ya no es tan correcto. O sea, la curva de clasificación debería pasar por aquí, no por acá. Pero así funcionó mi FuzzySemInst. ¿Por qué funciona así? Bueno, funciona así porque él encuentra la información de acuerdo a lo que él analiza. Entonces, FuzzySemInst me creó un centro por acá y otro por aquí, y al sacar las distancias mínimas, pues así quedó, así funcionó. Recuerden que el no supervisado hace inferencias con base en sus propiedades como método. El supervisado, pues, se entrena de acuerdo a los datos que tú le alimentas y ahí hace lo que tú le pides que haga. Pero el no supervisado, él encuentra la estructura oculta dentro de los datos. El no supervisado, pues sí, lo vamos a estar utilizando cuando de plano no tengamos cómo tener conocimiento a priori de las clases, que son muchas situaciones, mientras que para eso usamos el no supervisado, para encontrar esa estructura oculta. Y en la prueba, pues voy a hacer lo mismo. Cargo mi set de prueba. En este caso, sí voy a utilizar los vectores W como ground truth. Aquí hago la gráfica, saco el filtrado, saco mis características. Y luego aquí en el clasificador cargo los datos de agrupamiento. Igual, aquí se generó group. Group viene siendo el clasificador no supervisado, que aquí lo jalo. Saco los centros que yo necesito, grafico y obtengo pues esta clasificación con las mismas propiedades que lo que encontré en el entrenamiento. Y bueno, esos serían dos ejemplos muy sencillos donde estoy aplicando lo que viene siendo el entrenamiento supervisado, no supervisado, pero usando Machine Learning. ¿Sí se fijaron las diferencias entre el supervisado y el no supervisado? ¿Sí lo notaron? ¿Cuáles fueron esas diferencias según ustedes? Pues en el no supervisado, no se requería no era necesario conocer la clase a la que pertenecía cada una de las muestras del set de entrenamiento. Así es. ¿Qué otra cosa? Que en este caso acá no son como datos de entrenamiento, en el no supervisado no son datos de entrenamiento. No le decimos cómo es la salida, solo le damos los datos y el algoritmo lo clasifica solo. Así es. Bueno, ahí nosotros le ayudamos dándole un parámetro, ¿verdad? Que es la cantidad de grupos en los que se quiere exipar. Si le hubiera puesto un 3 en vez de un 2, me hubiera clasificado en 3 categorías. Si se fijan. Pero, o sea, yo le digo cuántos y ya él encuentra la estructura oculta dentro de todos esos datos, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? ¿No?
¿cómo lo hubieran hecho si no hubiéramos usado Machine Learning? Este es un ejemplo muy sencillo realmente, porque las clases, si lo vemos en espacio de características, están muy bien separadas. Entonces, perfectamente, este ejercicio se podría haber hecho pues, con una programación sin Machine Learning. ¿Cómo lo hubieran hecho sin Machine Learning? Si les hubiera dado simplemente ese problema. Posiblemente con pues un if que diferenciara le sacábamos la amplitud y ya con un if, dependiendo si superaba un umbral, fallaba, y si no, no fallaba. Estaba Ok. Y podría funcionar, ¿verdad? Nada más que aquí el detalle es que fue el algoritmo el que encontró ese if, no ustedes. O sea, ese es el punto interesante de esto del Machine Learning. Quien aprendió a partir de los datos, analizó los datos y encontró ese if que dice Willy fue el propio algoritmo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que lo hace interesante. O sea, ustedes lo pueden haber hecho sin problemas, ya que en este caso pues son dos características y se discriminó fácilmente. Entonces, al ver el espacio de características, pues vemos que pues, poniendo un if, pues se puede clasificar sin problemas. Pero hay veces que ya las clases están muy juntas. O sea, aquí las teníamos muy separadas, pero hay veces que se juntan mucho. Y hay veces que tienen más de 6 características, por lo cual no lo podemos visualizar. Y ahí sí, por más if que le busquemos, va a ser muy difícil que lo podamos imaginar. Pero ahí nos ayuda bastante el Machine Learning, ya que el algoritmo se encarga de hacerlo. ¿Ok? ¿Dudas? No. ¿No? Bien, si no hay más dudas, aquí terminaría la primera unidad, el primer tema. Lo que sigue es una pequeña evaluación donde yo les voy a poner un problema muy similar a este. Y ustedes tienen que resolver un algoritmo así de este tipo. ¿Ok? De acuerdo. Eso sería todo. ¿Ok? Eso yo creo que en el transcurso de la semana se los pongo y ya el miércoles se los explico para que vean cómo va a estar, cómo lo van a hacer. ¿Ok? Ok. Bien, vamos por lo pronto a dar inicio a lo que sería la segunda unidad, que sería la parte de extracción de características, ¿ok? Más que para ello, voy a irme ahora al iPad y ahí vamos a empezar a verlo, ¿sale? Entonces me voy a desconectar y me voy a conectar en el iPad, ¿ok? Entonces, ¿Vale? por lo pronto, voy a abandonar.
Bien, ya volví, chavos. Bien, entonces, como les decía, vamos a dar inicio a lo que viene siendo esta segunda unidad, que es extracción de características, ¿ok? Nomás aquí acomodar unos detallitos. Ok. Y ya estamos grabando, ¿verdad? Vamos a empezar a compartir pantalla. Entonces, aquí voy a empezar una hoja nueva. Sistema 2. Extracción de características. Bien, la extracción de características ya vimos que se compone de dos etapas, ¿ok? Pero bueno, primeramente, ¿qué es la extracción de características? Es una transformación que me permite encontrar las propiedades descriptivas del patrón contenido en mis datos crudos, ¿ok? Bien, y extracción de características tiene dos etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas, chavos? ¿Cuáles son las dos etapas de extracción de características? Procesamiento y selección. Ok, nada más que así es. El término preprocesamiento es un término que utilizamos en señales, pero de manera general en esta área de reconocimiento de patrones se le va a llamar construcción de características. Y la siguiente etapa pues es la selección de características. Bien, ¿qué es la construcción de características? Vamos a empezar por ahí. La construcción es una forma de acondicionar los datos crudos para descartar información que no es relevante o llevarlos a un dominio que nos permita analizarlos mejor. ¿Ok? Ese recuerden que es la señal original, los datos crudos.
En otras palabras, es la etapa donde acondicionamos las señales, les quitamos ruido o los transformamos a dominios como el de Fourier. Esa es básicamente la construcción. Vamos a construir el dominio o los elementos que nos van a permitir mejorar la lectura de las señales. Y bueno, en construcción de características, pues tenemos varias formas de hacerlo. Aquí vamos a ver algunas. Pero ¿cuáles son esas? Bueno, una pues sería la estandarización. ¿Ok? En la estandarización, lo que tratamos de buscar es que tratar de que todas las entradas de mi sistema tengan el mismo rango dinámico. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en este caso, supongan lo siguiente. Supongamos que yo tengo una señal multicanal. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esta va a ser una señal multicanal. Entonces, y cada señal puede ser de una dimensión muy diferente. Entonces, la idea de la estandarización es tratar de ajustar todas las características, perdón, todos los datos crudos para que tengan el mismo rango dinámico. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace mediante una normalización, pero una normalización estadística con la siguiente representación. SJ, aquí voy a obviar la n, que es el índice del tiempo, sería SJ menos mu J sobre la desviación estándar de J. Esta es una típica forma de poder estandarizar. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta formulita? Que le estamos llamando estandarización. ¿Qué es lo que creen que estamos haciendo ahí? La desviación estándar. Sí, o sea, esta S'. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues lo que estoy haciendo es que al restarle la media, ajusto todos los datos al mismo rango y al dividirlo entre la desviación estándar, lo ajusto de esta manera. Fíjense bien. O sea, supongamos que vamos a poner que S definida sean 2 canales. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Tengo en este canal la información así y en este otro canal tengo la información así. ¿Ok? Entonces, si yo resto la media y divido entre la desviación estándar, la media en este caso estaría por aquí y la media en este caso estaría por acá. Si le resto la media, haz de cuenta que los dos se van a ir como a cero. Se van a ir como si estuvieran normalizados en cero. ¿De acuerdo? Y la desviación estándar me va a ayudar a que este rango para esta señal o para esta sea el mismo. De tal manera que
S' de J pues va a agarrar y va a tomar los dos conjuntos de datos, ¿ok? Y me los va a ¿cómo se llama? A ajustar, ¿ok? De tal manera que ambos se van a ajustar al mismo rango. Y se van a ajustar con media cero. Eso me va a ayudar a que ya en las etapas posteriores del algoritmo podamos jugar con los mismos valores y no de que cada señal pues tenga un valor distinto. Sí me explico a qué nos referimos con estandarización. O sea, que todas las señales de mi objeto, cuando tenemos un fenómeno que se puede representar con una señal multicanal, pues puedan quedar todas las señales en el mismo rango dinámico, en el mismo rango de valores, ¿ok? ¿De acuerdo? O sea, la idea es mapear esto a esto, ¿ok? ¿Preguntas? Sí. No. ¿No? Muy bien. Otro, pues, es la normalización. ¿Ok? En este caso, la normalización es para poder nosotros tener un mejor control del manejo de las amplitudes de las señales. Entonces, esto es para tener ajustados los valores de las señales en un rango. Y un típico ejemplo es, por ejemplo, decir que este sobre, por ejemplo, un ejemplo sería la magnitud, ¿verdad? Aquí estoy normalizando respecto a la magnitud, o puede ser respecto al máximo. En fin, aquí es una normalización para ajustar a un rango, ¿ok? ¿Sí encuentran la diferencia entre normalización y estandarización, chavos? ¿Sí pueden identificarla? ¿O no podrían identificarla? Pues ahí, por ejemplo, si fuera una señal multicanal, pues cada canal podría tener distinto rango, ¿no? Se ajustaría, si es magnitud, por ejemplo, pues sí se ajustaría a rangos, sí se puede ajustar a rangos de valores diferentes. ¿Ok? Aquí la diferencia es que, por ejemplo, en el máximo siempre va a quedar ajustado de 0 a 1. En la estandarización no siempre va a quedar de 0 a 1. Si se fijan, pero en la estandarización todos los canales, como se normalizan respecto a la media de cada uno de ellos y respecto a la división estándar de cada uno de ellos, van a quedar todos funcionando en el mismo rango dinámico. ¿Cuál es ese rango? ¿Quién sabe? Pero en la normalización es para precisamente ajustar los valores a un rango conocido. ¿Ok? Ok. Bien. Otra, pues, es el mejoramiento de la señal. Que se refiere a reducir pues a que la relación señal-ruido se mejore aplicando filtros selectivos de frecuencia. ¿Ok?
A eso se refiere, ¿ok? Entonces, pues es algo que, por ejemplo, ahorita aplicamos. Usamos un filtro pues, para mejorar la relación señal-ruido. Otra, pues, es extracción de características locales. Este se refiere a la aplicación de filtros de convolución para encontrar características que no necesariamente se relacionen a frecuencia, sino que mediante convolución podamos definir características muy particulares de la señal, ¿ok? Es decir, yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es convolucionar, ¿ok? A mi señal original, ¿ok? Con un filtro, donde ese filtro, pues, es un kernel que se diseñó para extraer una información así en particular, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de imágenes es muy típico el uso de filtros para detectar que me ayuden a realzar los bordes, a realzar información como esquinas, etcétera, etcétera. Otra estrategia de es compresión de la información mediante componentes de la señal. O sea, es decir, encontrar sería componentes con mayor varianza. ¿Qué significa eso? Significa proyectar la información de mi conjunto de datos en un espacio más pequeño. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo mi señal que pues está definida en J, tengo J canales. Y lo que voy a hacer es pasar ese J por algún método. Un ejemplo muy típico puede ser multidimensional scaling o PCA, es otro ejemplo. Puede ser PCA, SVD, bueno, hay varios métodos ahí. Aquí lo vamos a pasar por alguno de estos métodos y obtengo un nuevo espacio S. ¿Ok? Vamos a ponerle SI. S', pues es la misma información, es el mismo, o sea, con S' va a contener la misma información que SJ, pero proyectada en un espacio tal que SI pues va a estar definida en R a la I mayúscula. Y J va a ser mayor que I. Es decir, proyecto la información de mis datos crudos en otro espacio de datos mucho más pequeño
pero que contengan la misma información. ¿Okay? Eso es algo muy típico que se hace en esto de reconocimiento de patrones y Machine Learning. Y el ejemplo más común, más típico es el PCA. ¿Ok? También se puede hacer lo contrario. Aumentar la dimensionalidad de los datos. Esto puede sonar un poco contrario a lo que estamos buscando, ya que lo que estamos buscando pues es reducir lo más que se puede la cantidad de información contenida en mi patrón. ¿Ok? Tratar de reducir la información para poder encontrar este patrón. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Bueno, lo que pasa es que a veces al agarrar nuestra señal, aumentar su dimensionalidad, podemos encontrar ahí algún componente dentro de esas nuevas dimensiones que contenga la información que busco. ¿Sí? O sea, aquí a lo que voy es a lo mismo, a algo muy parecido a lo que estamos comentando ahorita. O sea, yo tengo, es proyectar la información de la señal, ¿ok? En un espacio más grande. O de mayor dimensionalidad. Es decir, igual, yo tengo SJ, lo paso por esta construcción de características que voy a obtener S' de I. Y en este caso, obviamente SJ pues, está definido en R a la J, SI está definido en R a la I, pero en este caso J es más pequeño que I. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, un ejemplo. Vamos a poner que tenemos esta señal. Supongamos que tenemos aquí una señal. Tengo aquí señal N. Tengo esta señal. Ok, entonces la paso por esta transformación. Un ejemplo muy común de esto pues es aplicar bancos de filtros o hacer la transformada Webley. Entonces obtenemos a lo mejor varios componentes que al sumarlos o al agregarlos nos conllevan a la misma señal original. Pero por separado nos ayudan a encontrar patrones más específicos de esta señal original. A lo mejor esta señal original se divide en la sinusoide que se ve por acá, en la información así, así que como ruidito que se ve, y el pico que se observa ahí, si se fijan. Entonces a lo mejor es justamente en este canal de mi alt-dimension, donde separé en más dimensiones, donde está la información del patrón que yo busco. Lo demás, pues será información que se agregó por alguna razón. Si se fijan. Entonces, a veces al aumentar la dimensión, puedo encontrar señales que contienen el patrón ya sin tanta mezcla y ya ese es con el que trabajo en etapas posteriores del algoritmo. Si se fijan. Entonces, para eso se utiliza el aumento de la dimensionalidad. ¿Ok? Bueno, otro elemento al que se recurre, pues, es el cambio de dominio. ¿Ok?
que de hecho el aumento o reducción de dimensionalidad son ejemplos de cambio de dominio. Pasar la señal de un dominio generalmente temporal, espacial o espacio-temporal a otro dominio. ¿Como cuál? Puede ser frecuencia, puede ser resolución, etcétera, etcétera. Sí, es decir, un ejemplo típico es cuando pasas la información a Fourier y lo que ves es la señal, pero en el dominio de la frecuencia. Típicamente, lo que más se suele usar, pues, es tiempo y frecuencia. Es ese cambio. Es un cambio que solemos estar manejando. ¿Ok? Bien, y precisamente aumentar o disminuir la dimensión son ejemplos de este cambio de dominio. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? No. Bien, esta parte, pues mucho de las técnicas o herramientas que se utilizan para la construcción de características o preprocesamiento, pues las van a ver en imágenes y las vieron en señales, o sea, lo que es. Y pues quizás vean un poquito de eso en lo que es la transformada wavelet. Vamos a ver ahora, así que bueno, esta parte pues nada más es descriptiva y se las pongo para que ubiquen en qué etapa va esta parte de construcción de características, ya que se refiere y qué técnicas podemos recurrir. Lo que es cambio de dominio, kernels, convolución, filtros, pues eso lo verán, ya lo verán en imágenes y ya lo vieron en señales. Vamos entonces a pasar a la parte de selección de características y es justamente en la selección de características donde nos vamos a enfocar un poquito en esta unidad. ¿Ok? ¿En qué consiste la selección de características? Ya lo habíamos platicado. ¿Qué habíamos platicado sobre selección de características, chavos? ¿Alguien me puede decir? Eso es como lo que hice ahorita de, de seleccionar pues las características de la señal que nos sirven para identificar los patrones, ¿no? Sí, o sea, primero construí el dominio o la señal que tiene las características. Ahora, ¿qué debo hacer? Reducir mi patrón de información lo más que se puede para poder obtener las características, ¿verdad? Entonces, básicamente, el objetivo de esto es reducir la información de la señal pero con miras a conservar el patrón. Entonces, reducir la información de la señal para encontrar
el patrón de el patrón de interés. ¿Ok? Bien, entonces, este sería lo que se está buscando aquí. Entonces, la idea, pues, es tratar de encontrar eso de tal manera que, bueno, yo tengo mi señal SJ, hice una primera transformación y obtuve S', ¿ok? Ahí, donde sabemos que SJ está definida en J, SI está definida en I mayúscula y J e I pueden ser del mismo tamaño que I o pueden ser de tamaño, puede ser I más grande que J, no importa. Lo que sí es que ahora yo voy a pasar para una segunda transformación y voy a encontrar mi patrón, donde mi patrón está definido en P y definitivamente P sí es mucho más pequeño, ¿ok? Y X pues es el patrón o vector de característica. ¿Ok? Bien. Entonces, pues es una reducción de datos. Y para ello, pues vamos a encontrar muchas formas de reducción, ¿ok? ¿Cuáles existen? Bueno, podemos tener momentos, pueden ser momentos estadísticos, variados o multivariados, pueden ser momentos geométricos si estamos en imágenes, etc. Momentos son parámetros que me escriben la señal, ¿ok? Esto se refiere a parámetros que me describen la señal. ¿Ok? También podemos tener lo que viene siendo, aparte de momentos, podemos tener simplemente una selección de datos por ventaneos. Se puede tener ventaneos donde yo tengo una señal y de esa señal solamente voy a elegir algunos de los datos. O sea, por ejemplo, yo digo, ok, voy a dividir esa señal en porciones. ¿Ok? Y de estas porciones voy a lo mejor agarrar nada más el dato que puede ser ya sea el promedio de esta ventana o el elemento mayor. ¿Ok? Pueden ser cualquiera de esas dos cosas. ¿De acuerdo? Podemos tener también pues reconstrucciones de la señal. Etcétera. Entonces, lo que vamos a ver en esta
en esta parte, pues es precisamente algunas técnicas que se suelen utilizar para poder extraer características de esta manera. Y para ello, pues voy a empezar con lo que viene siendo momentos estadísticos, que es uno de los más utilizados. Entonces, en esta construcción de señales, empezaremos por momentos estadísticos. Y voy a empezar por los variados. ¿Ok? Cuando hablo de momentos estadísticos variados, me refiero a las medidas estadísticas que ustedes ya conocen, pero las vamos a analizar un poquito más a fondo. Voy a empezar con la primera de ellas, que es la más típica, que es el valor esperado, conocido comúnmente como mu. ¿Ok? ¿Qué es el valor esperado? Bien, para poderlo definir, de hecho, antes de definirlo, voy a definir lo que es una función de distribución de probabilidad. Mejor voy a empezar por ahí. O PDF. Por sus siglas en inglés. Probability Density Function. ¿Alguien me puede decir que es una función de distribución de probabilidad? ¿Alguien me puede decir qué es? No, una expresión que describe un tipo de distribución de probabilidad como la gaussiana o... ¿Y qué son esas funciones de probabilidad? Pues una función de probabilidad es una función que a un valor de una variable aleatoria le asigna una probabilidad. Eso viene siendo una función de distribución de probabilidad. Una variable aleatoria es una variable cualquiera que puede ser inclusive la misma X, el patrón. ¿Sí? Y P de X, pues es la probabilidad que tiene el valor de esa variable aleatoria. Es la PDF. ¿Qué es una variable aleatoria? Bueno, una variable aleatoria, pues es una variable que yo le puedo asignar un significado aleatorio con base a una serie de observaciones. Miren, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una variable aleatoria y una función de distribución de probabilidad. Tirar una moneda. ¿Ok? Tirar una moneda. Tirar una moneda es una variable aleatoria que tiene dos posibles resultados. ¿Cuáles son esos? Águila o sello, ¿no? Vamos a poner así. Águila, sello. ¿Ok? Entonces, esta es la variable aleatoria, esa X. Y si lo vemos como P de X, pues vamos a tener a A y vamos a tener a C. ¿Y cuál va a ser su función de probabilidad? Va a ser una
función que va a tener para cada valor de la variable aleatoria un 0.5, que es el 50%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Luego, otro ejemplo. Tirar un dado. Ok. Tirar un dado es una variable aleatoria con ¿cuántos resultados? Normalmente 6. Normalmente 6, ¿verdad? A, B, C, D, E, F. ¿De acuerdo? Son 6 posibles resultados. Esto nos da, esa es la variable aleatoria, ¿ok? Entonces, aquí, mi P de X pues va a ser 6 para todos. Bueno, no 0.6, sino 1/6. ¿Sí? Bien. En esto de las funciones de probabilidad hay un teorema que se le conoce como teorema del límite central. ¿Sí? ¿Alguien conoce el teorema del límite central? ¿Alguien? No. ¿No? Bien, el teorema del límite central nos dice que si tenemos un fenómeno de comportamiento aleatorio y tenemos una muestra lo suficientemente grande es generalmente mayor a 30 muestras, entonces nuestra distribución va a tender a ser gaussiana. Se tiene un fenómeno aleatorio. La distribución normal o gaussiana. Y esa distribución normal está definida por la siguiente fórmula. ¿Ok? Esta nos dice que aquí voy a tener una variable aleatoria. Esta variable aleatoria, pues es cualquier variable aleatoria. Ahorita nada más vimos dos ejemplos, un fenómeno de 2 elementos y otro fenómeno con 6 posibles resultados. Ahí 2 posibles resultados o 6 posibles resultados, pues son muy pocos eventos, pero cuando se tiene una función de probabilidad con una cantidad gigantesca de eventos, entonces, y el fenómeno es aleatorio, entonces la distribución va a tender a ser normal. ¿Ok? Entonces, aquí lo interesante es que estas funciones de distribución me van a permitir caracterizar la función. Entonces, a partir de este concepto de función de distribución normal es que vamos a analizar
momentos estadísticos. Y vamos a empezar ahora sí con valor esperado. El valor esperado es el valor de mi variable aleatoria de X que se espera de una observación. ¿Ok? Y ese valor esperado se le está dado por la integral desde menos infinito hasta infinito de x de dx por dx. Bien, independientemente de esta formulita, esta definición y la mu, ¿qué les recuerda? ¿Qué es lo que les recuerda? Pues a un promedio, una media. Así es, nos recuerda lo que viene siendo el promedio. ¿Ok? Entonces, siendo el promedio, pregunta, esta ecuación vamos a llamarle 1. 1 será un promedio. Es decir, 1 será igual a esto. Será lo mismo, chavos. ¿Qué creen? ¿Cómo la ven? Pues, por definición, sí. Miren, vamos a ver. Vamos a ver, 1, por definición, si ahora lo viéramos en forma discreta, sería mu, lo veríamos como la sumatoria de igual a menos, bueno, vamos a ponerle desde un intervalo A hasta un intervalo B de X y por la probabilidad de X y. Si se fijan, ahí hice una versión discreta de mu. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta definición discreta? No. Ok, muy bien. Entonces, esto, ¿a qué lo podemos igualar? Bueno, aquí en vez de I le voy a poner J. Aquí podemos ver que sería XY por la probabilidad. ¿Se acuerdan cómo se define una probabilidad? ¿Se acuerdan cómo se definen las probabilidades? Cantidad de eventos favorables entre total de eventos. Así es la cantidad de veces que aparece el evento XJ sobre la cantidad total, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces ahí la n
mayúscula, pues ya la podemos sacar como 1 entre n. Y nos queda la sumatoria de j igual a hasta b de x de j por n de j. Y eso se parecerá a la fórmula de promedio que conocemos. ¿Cómo la ven? ¿Tendrá algún parecido? Pues si la cantidad de veces que ocurre XJ es la misma para toda pues sí, pues para toda J, pues sí. No, de hecho puede ser diferente, miren. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a poner que vamos a aplicar la fórmula a la que acabamos de llegar y la del promedio. Vamos a poner que tenemos esta x, que x es 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 y 4. Supongamos que esto es este es mi x, ¿ok? Vamos a aplicar la primera fórmula. Mu es igual a 1 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 entre 9 por la sumatoria, que la cancelo, de igual a 1 hasta 9, refiriéndome al, bueno, de 0 hasta 8 vamos a ponerlo. Refiriéndome a los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? De XY, ¿verdad? Y esto nos da a 1 entre 9 que multiplica a 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 3 más 3 más 3 más 4. ¿Cuánto nos da ese promedio? ¿Cuánto nos da ese promedio? ¿20 entre 9? 20 novenos, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hacerlo de la otra manera. Es 1 entre 9 por la sumatoria de, aquí hay otro índice que es J. ¿De dónde a dónde lo vamos a variar a J? Pues, ¿cuántos eventos tenemos aquí? El evento de que x de 1, el evento de que x de 2, el evento de que x de 3 y el evento de que x de 4. Entonces tenemos que x puede darnos eventos desde 1 hasta 4, ¿verdad? Y vamos a tener de xj por nj. ¿De acuerdo? ¿Sí se fijan? Sí. Entonces, Sí. esto va a ser igual a 1 entre 9 que multiplica a el evento 1 por la cantidad de veces que ocurre 1. ¿Cuántas veces ocurre el 1? 3. 3. 3. Luego más el evento 2 por la cantidad de veces que ocurre el 2. ¿Cuánto ocurre? 2. 2. Ok. Más el evento 3 por la cantidad de veces que ocurre el 3. ¿Cuántas veces ocurre? 3. Ok. Más el evento 4. ¿Y cuánto es la cantidad? Pues 4 veces. ¿Y cuánto me da eso? 20 novenos. 20 novenos. Bueno. Pregunta, ¿es lo mismo? O sea, podemos decir entonces que esto es así. ¿Sí, no? Sí, no, sí, sí. Sí, Bueno, sí. yo digo que sí. Pues sí, efectivamente, es lo mismo. ¿De acuerdo? Solo que la integral está expresándose en una variable aleatoria continua. ¿Sí? Y aquí expresamos lo expresamos del punto de vista del evento por la frecuencia de ocurrencia del evento. Y del otro lado, mu está representando una variable aleatoria discreta y estamos sumando muestra por muestra. O sea, aquí se va a referir, o sea, si ustedes se fijan, 1 está bajo el enfoque del evento
y a esta vamos a ponerle 2. Está bajo el enfoque de quién? De la muestra. Pero es lo mismo. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué es importante saber eso? Bueno, noten ustedes cómo es que la integral de mu, pues es como una función donde vamos a tener x por f de x. Y esta x por f de x, donde f de x es la función de distribución de probabilidad, nos va a dar justamente el valor esperado. ¿Cómo podemos ver eso desde el punto de vista de una función de distribución? Tengo x y, por ejemplo, aquí tengo mi gaussiana. ¿Cuál es la lógica detrás de esta, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? El valor esperado es el que tiene mayor probabilidad. Así es. Aquí es el valor con mayor probabilidad. Así es. Entonces, el P de X está ponderando a la X. ¿Sí se fijan? Entonces, el P de X está sesgando a mi integral por mi frecuencia de ocurrencia. ¿Ok? ¿Sí se fijan? Y es lo que sucede. ¿Por qué es importante saber eso en patrones? Bueno, luego lo vamos a ver. Pues resulta que el promedio no siempre es el valor esperado. Habrá veces que no vamos a tener fenómenos aleatorios y por lo tanto nuestra función de distribución no va a ser necesariamente gaussiana. Entonces nuestro valor esperado no va a ser necesariamente un promedio. Pero lo que sí sabemos es que, de acuerdo al teorema del límite central, 1, esto es en realidad el valor esperado para cualquier función de distribución. ¿Ok? O sea, que en algoritmo de reconocimiento de patrones, con cualquier tipo de conjunto de datos, ya sea entrenamiento de prueba, lo que programas es con base al evento y no con base a la muestra. Porque de otra manera, pues, si nos vamos con base a la muestra, vamos a caer en programar algo que va a tener un comportamiento gaussiano y no necesariamente va a ser así. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Me preguntas? Pues a mí está medio extraño cómo aplicar eso del valor esperado a supongo que a las señales allá, o sea, ya cuando vamos un ejemplo más acá, a ver si sé cómo. Se los va a poner de tarea, pero es bien sencillote. Lo que pasa es que ahorita como lo es en la integral, a lo mejor No lo visualizo. no lo visualizas, pero vamos a regresar a la versión discreta. Ok, mira.
La versión discreta de mu, desde el punto de vista del evento, es 1 entre n por la sumatoria de x por nj, ¿verdad? Entonces, tú tienes una señal. ¿De acuerdo? Tienes que agrupar aquí, primero tienes que sacar un histograma de la señal. El histograma ya contiene las frecuencias de ocurrencias, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y ya con el histograma multiplicamos la frecuencia de ocurrencia de cada evento por su respectivo evento. Es decir, por los mismos valores que encontraste en el histograma. ¿Sí te fijas? Sí, entonces va a ser... Haz cuenta que el histograma pues es como la gráfica que vimos ahorita en el ejemplo que nos puso, ¿no? Sí, el histograma es básicamente, es muy parecido a la probabilidad, pero no está normalizado. O sea, el histograma, si lo divides entre la cantidad de muestras, obtienes la función de distribución de probabilidad. Entonces, obtienes el histograma de la señal, divides entre n, y ya nada más cada elemento del histograma lo multiplicas por el valor de la variable aleatoria que le corresponde, lo sumas y obtienes la media, el valor esperado. Ok. ¿Sí? Eso, desde el punto de vista de un algoritmo, es muy diferente a agarrar todos los elementos, sumarlos y dividirlos entre n. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de implementarlo. Y bueno, ya depende de la función de distribución de probabilidad que tú elijas, es que se puede representar de otras maneras, pero eso ya lo vamos a ver en la unidad 4. Ahorita, por lo pronto, lo que quiero que entiendan es qué es en realidad, cuál es la definición formal del valor esperado. Dale. Ahorita, por lo pronto, hay que quedarse con eso. En la siguiente sección vamos a ver otros parámetros variados, pero bajo este contexto de una función de distribución de probabilidad, como la media, perdón, la mediana, la moda, y luego estas son medidas de tendencia central, y luego vamos a ver medidas de dispersión como la desviación estándar, ¿ok? De acuerdo. Y a partir de esto, pues iremos viéndolos bajo un contexto diferente, pero más parecido a cómo analizar los momentos variados estadísticamente. Momentos estadísticos variados computacionalmente, perdón. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No. ¿No? Ok, entonces voy a detener mi grabación.